El fin de semana, Joaquín Guzmán Loera durmió a 40 kilómetros de los Estados Unidos. Fue trasladado de la prisión federal del Altiplano en la Ciudad de México a Ciudad Juárez. Al mismo tiempo, aquí en los juzgados se daba luz verde a su extradición a la Unión Americana. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot. Según las autoridades federales, el traslado se debió a reparaciones en el sistema eléctrico del penal mexiquense. Pero el gesto de enviar al Chapo a la frontera es tan evidente como la próxima culminación de su proceso de extradición. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart. Y es que además la extradición se daría en un momento especial, especialmente complejo de la relación con Estados Unidos, marcado por cambios en la Cancillería y en el Servicio Exterior mexicano, por la amenaza que implica Donald Trump y también por las presiones de Washington sobre México en los temas de justicia y seguridad. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sería inminente ya la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a los Estados Unidos. La pregunta es las implicaciones que la extradición tiene y los movimientos que se han dado, tanto del Chapo Guzmán desde el Altiplano hacia Ciudad Juárez, como en la propia relación bilateral en temas de seguridad de los Estados Unidos y México. Pablo, Erra. Mira, esto de llevarlo a un penal de la frontera porque se fue la luz o porque hay problemas eléctricos en el altiplano, a mí me parece que es el preludio de una inminente deportación o una inminente extradición. Sin embargo, lo que ha surgido es que pueden venir muchos pasos legales previos que no sé cómo los van a evitar y que tardaría muchos meses la entrega de Joaquín El Chapo Guzmán. Yo creo que tiene que haber algún mecanismo para hacerlo más expedito. De lo contrario, no me explico cómo lo pusieron a 40 kilómetros de la frontera con la evidente intención de entregarlo ya. Ahora, yo creo que esto tiene que ver con lo que se planteaba en el inicio, con lo que Jorge decía en el inicio del programa, cuando estamos hablando de un contexto de la relación México-Estados Unidos en donde el tema Chapo Guzmán hay que resolverlo antes de que el asunto empiece a complicarse, ¿no? Es claro que hay un acuerdo entre México y Estados Unidos para entregar a Joaquín Guzmán Loera a las autoridades judiciales norteamericanas, hay que apurarlo lo más posible. Está el tema Donald Trump, elecciones en Estados Unidos, está el tema de lo que se puede complicar en el terreno del narcotráfico en México, esta necesidad, digamos, de que hay que sacar también al Chapo Guzmán de su espacio que sabemos que tiene la capacidad de operación, aunque sea el altiplano en las actuales condiciones y pongan los argumentos que sean, hay que establecer toda una estrategia, dicen, para ir impulsando, apurando esta idea y este mensaje de que México cumple con el objetivo de deshacerse de Joaquín Guzmán bajo el principio de que no está en condiciones, y ese es el mensaje, de mantenerlo en territorio nacional, ¿no? Yo creo que es evidente que el gobierno mexicano, lo dijo explícitamente el presidente Peña, quiere la extradición lo más rápidamente posible. Y según los expedientes, estarían en condiciones de poder enviarlo a Estados Unidos relativamente rápido, sobre todo si los abogados de Guzmán Loera, como dicen ahora, están buscando un acuerdo con las autoridades, porque la extradición podrá tardar un poco menos, un poco más, pero es inevitable. El punto me parece que es, además de eso, ¿para qué va a servir la extradición de Guzmán Loera en mejorar las relaciones con Estados Unidos? Ha habido muchos puntos complejos en la relación recientemente, más allá de Donald Trump, la declaración del Departamento de Estado sobre el caso Ayotzinapa, algunos editoriales que se han publicado allá, el tiempo que se tardó en ratificar a Roberta Jacobs, aunque ya entregó, por cierto, sus cartas credenciales en México. Me parece que lo que se está intentando es hacer una suerte de operación cicatriz en estos temas antes de las elecciones con Estados Unidos, y ahí sí la entrega del Chapo me parece que sería una pieza importante. Sí, desde luego. Además, creo que México ya tuvo el suficiente tiempo al Chapo Guzmán aquí, y entregarlo a los Estados Unidos no sería en desdoro de la justicia mexicana. Nos quitaríamos un problema de encima, claro. Entregarlo allá. El inconveniente que le veo
es que en Estados Unidos suelen ser muy laxos con narcotraficantes altamente peligrosos. Antes del programa señalábamos que Osiel Cárdenas tiene 20 años, le dirá una sentencia de 20 años, o le va a ver la luz. El caso del Güero Palma. El Güero Palma sale el próximo mes de junio y está preso en Estados Unidos. También fue enviado a ese país. Uno de los Arellano Félix en California ya salió libre. Entonces me pregunto si enviar al Chapo Guzmán a Estados Unidos en términos estrictamente de justicia va a corresponder. ¿Por qué? Porque lo pueden liberar muy pronto, bueno, muy pronto en términos de las calamidades que ha cometido este delincuente, pero sí en 15 años, 20 años el Chapo estará otra vez en la calle. Digamos que la consideración tiene que ser si se trata de hacer justicia o simplemente de pues ya convertirlo en un ente que puede dejar de operar. Y creo que ese es un poco el dilema que a veces se maneja y que los Estados Unidos lo saben hacer muy bien. Tomar a uno de estos capos, sacarle información hasta donde se le puede sacar, ya desconectarlo de su esfera de operación y eventualmente cuando ya no le sirve para nada, cuando ya no es un ente que puede de alguna forma ser importante, pues ya dejarlo libre y echarlo. En el caso mexicano, yo sí insistiría. ¿Tú crees que dejarían libre al Chapo, Ezra? Dentro de 15, 20 años, por supuesto que sí, ya es una ficha que ya no les es importante y pues ¿para qué la quieres ahí? ¿Para qué estás manteniendo una figura de esas? Depende, digamos, de la consideración, puede ser muy subjetivo el elemento, pero en este momento yo creo que para México es importante. En el marco, hemos visto reacciones de la propia Cancillería, decía Jorge, en frente a la campaña presidencial. El presidente de la República decía que pues teníamos que ser respetuosos del esquema o del electoral norteamericano, pero que cuidado, pues México entró a la discusión, está en medio de la discusión electoral y que hay ciertas cosas que hay que defender en términos de perdón, lo que representa pues el interés mexicano. Y aquí hay un compromiso. México se comprometió, esto es claro, con la entrega de Joaquín Guzmán y es lo que está haciendo o tratando de hacer, diciendo nosotros cumplimos el compromiso, ahora les toca a ustedes. Sí, también hay que ver en todo esto lo que va a suceder cuando llegue el Chapo allá, que va a hablar con las autoridades estadounidenses, por supuesto, va a hablar, va a decir, hombre, si le llegan a un acuerdo va a contestar lo que le pidan que conteste, ¿no? Digamos. Me llama la atención algunas cosas que pueden ser anécdotas o quizás no lo son. Kay del Castillo reaparece y dice que es una muy buena noticia que vayan a extraditar al Chapo porque ahora va a poder tener ella, su equipo, acceso mucho más constante con él para poder armar su película. Y yo no sé si no lo creo. Depende del discurso que se quiera dar en Estados Unidos y depende de quién gane las elecciones. De repente un Chapo Guzmán que esté diciendo, bueno, yo en realidad fui el testaferro de los últimos 10 gobiernos mexicanos, etcétera, etcétera, y para mí trabajaban fulano, sultano y mengano, aunque sea una mentira, puede funcionar muy bien en el discurso y en la agenda antimexicana que está vigente en Estados Unidos. Bueno, es que eso ha sucedido con algunos narcotraficantes menores entre comillas, pero yo no he visto cuando se fue Osiel Cárdenas para allá, lo que va a decir Osiel, cuando se mandó en operación Fast Track a García Ábrego para allá, lo que va a decir García Ábrego. Pero no he visto ninguna consecuencia de lo que digan los grandes capos. Inclusive cuando mandaron a Mario Villanueva para allá, que estuvo preso en México, fue detenido en México y se manda para allá, lo que va a decir los políticos que deben estar temblando. Yo no he visto, bueno, no sé si tiemblen, pero no he visto que caiga nadie a raíz de esas confesiones atómicas, nucleares, de narcotraficantes que son enviados a Estados Unidos. La única diferencia, estoy de acuerdo plenamente contigo, pero la única diferencia es que el Chapo Guzmán tiene una estrategia mediática que no tenía García Ábrego, que no tenía Osiel, que no tenía Mario Villanueva. Ahora, dentro del sistema judicial norteamericano, ese tipo de planteamientos pues no funcionan mucho, ¿eh? O sea, una vez que entra y es manejado como un reo, como sería de altísima peligrosidad, etcétera, el que pueda acceder a las cámaras y convertirlo en un ente de debate político no sea tan fácil. Claro, a menos que los Estados Unidos entren en una locura universal, que entonces sí el mundo tiene que comenzar a temblar, que es la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, o sea, y entonces sí... Que el 8 de noviembre pues sí, entonces ahí sí... amanecemos con Donald Trump presidente electo. Ahí sí
Y créeme que en ese momento el tema Chapo Guzmán es lo menos importante de todo y hay que comenzar a pensar en otro tipo de consecuencias, no solamente para México, sino para los Estados Unidos y todo el mundo. Pero alimenta, como decía Jorge, Claro, pero podría alimentar mucho la hoguera antimexicana en los Estados Unidos con las revelaciones del Chapo. Entonces sí tendría una relevancia mediática muy favorable a los intereses de Donald Trump en caso de que todas estas hipótesis en el remoto caso de que el señor Trump llegara a la presidencia. La señora Kay del Castillo no es una síntesis de cordura y de sensatez, pero me llamó mucho la atención un comunicado tan explícito sobre un tema que todavía ni siquiera se ha terminado de definir. Le causa alegría, satisfacción. La muy buena noticia del día es que van a extraditar al Chapo a Estados Unidos. Claro, es parte un poco también de la exposición mediática de una figura como esas. Pero yo sí insistiría mucho en el tema del compromiso del gobierno mexicano en este momento frente a autoridades norteamericanas. Algo que tú decías y que creo que hay que resaltar, que es el hecho de que pues finalmente se dio el intercambio de embajadores, se reestructura relaciones exteriores, se da esto que se había quedado atorado ahí en medio y que era la vía diplomática México-Estados Unidos, se reestructura y en medio de esto es una señal muy clara. O sea, uno no puede asumir de que lo mandan a Ciudad Juárez que porque están limpiando la Palma, el Moloya, lo que sea. Aquí hay un elemento muy claro, ahí está el señor, ahí está nuestro compromiso de entregarlo y hacerlo lo más rápido posible. Por eso se asustan los abogados del Chapo, porque saben muy bien que cuando ellos dicen, no lo pueden extraditar, ahí está, ya está en Ciudad Juárez, esto se calma, pasan las elecciones del 5 de junio, un día abrimos los ojos y lo vamos a ver del otro lado, van a gritar que el debido proceso, pues sí, el debido proceso. Ya están gritando. Van a gritar más todavía cuando esté del otro lado de la frontera y ya no puedes hacer absolutamente nada. Es que eso ya se ha hecho, cuando fue aquella gran extradición del 2007, fue enero del 2007, agarraron, pusieron a 20 de los principales narcotraficantes en un avión, los mandaron para Estados Unidos, cada uno a la corte que le tocaba, y se hizo, y sí, luego el debido proceso, bueno, ya cuando te lo regresen los gringos. Veremos qué hacemos, ¿no? Yo creo que a mí me llama mucho la atención que el comunicado de la Cancillería dice 20 días, y si uno saca cuentas, 20 días es para las elecciones del 5 de junio. Exactamente. ¿no? Cuando mucho 20 días. Es decir, el plazo máximo 20 días, puede ser en cualquier momento, lo pueden extraditar y horas después la Cancillería decir hoy a las 8 de la mañana envié el placet para que pueda ser extraditado porque se juntaban todos los elementos legales. Claro. Pero esto se da, como se ha dicho en el programa, en un momento de reacomodo de las relaciones México-Estados Unidos. Entramos en una recta difícil, complicada de las relaciones. Ya nos lo han hecho saber a través de muchos mensajes y bastante evidentes, pero ahora vienen las elecciones en ese país, viene el proceso sucesorio en México y se necesita darle un nuevo aliento a la relación con Estados Unidos y el Chapo es una pieza. Así es, y además hay que recordar, se trata de una figura, no es un delincuente de cuello blanco, no es que se encontraron ahí alguien que puede generar algún tipo de simpatía, al contrario, las simpatías que genera este tipo de delincuentes que tienen sangre en las manos es bastante complicado en un país como este para pues, establecer pues, esta empatía que algunos quieren generar con el crimen organizado, ¿no? Sí, pero es una figura mediática, tiene peso mediático y puede operar mediáticamente. Puede operar a favor, con la extradición, a favor, digo, de las relaciones entre las dos naciones, o puede operar en contra. Es una decisión que se ha tomado. Yo estoy de acuerdo también en lo que decíamos. Hay que mejorar las relaciones México-Estados Unidos y hay que mejorarlas. Por lo pronto, de aquí a noviembre, ¿no? Que esa es la fecha fundamental. Gracias a todos ustedes.